Vamos a orar, ¿sí? Y vamos a comenzar cantando el primer coro. Oramos. Padre, te agradecemos, Señor, por el día. Te agradecemos porque tenemos hasta aquí, Señor. Queremos pedirte también por la gente que falta llegar, para que lo cuides, para que esté llegando, Señor, a tiempo. Queremos pedirte por el tiempo, Padre, para que podamos cantarle a ti, Señor, para que podamos pensar la letra, Señor. Dejamos el resto de la reunión, Señor, en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Después vamos a compartir un versículo así. Ahora vamos a cantar este primer coro. Tres versículos, ¿sí? Que están en Salmo 66. Le doy un segundo si alguien lo quiere buscar para que siga la lectura. Salmo 66 dice: aclamad a Dios con alegría, toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. ¿Sí? Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Bueno, quería resaltar donde dice cuán asombrosas son tus obras. ¿Sí? Hoy podemos estar acá, podemos cantar, ¿sí? Quizá nosotros también podemos compartir un poco lo que el Señor nos proveyó, ¿sí? De poder cantar y poder tocar algunos instrumentos para que todos podamos cantar, ¿sí? Vamos a pasar a una siguiente canción, ¿sí? Desde el fondo del mar. Recuerden decir las mujeres hacer el coro atrás. Desde el fondo del mar, el más alto lugar.
salió perfecto, como si hubiesen unas 20 mujeres más. Yo la veía y decía, vamos a ver cómo sale, porque son poquitas, y la verdad que son hermosas, muy lindas. Bueno, ahora voy a pedir a Juan y si puede orar por la ofrenda, y Ramón va a pasar. Señor, te damos las gracias porque podemos venir acá a la iglesia, por tus cuidados, Señor, por tu protección, porque tu voluntad esta semana ha sido que hoy estemos acá, Señor, y nos has cuidado y guardado hasta acá, Señor. Te agradecemos, Padre, por este tiempo, un tiempo especial donde damos un poco de todo lo mucho de lo que tú nos das, Señor. Y lo damos entendiendo, Señor, que es de corazón, entendiendo que es para una obra que es eterna, entendiendo, Señor, de que también, Padre, es necesario, pero entendiendo de que es un privilegio, Señor, poder dar un poco de lo mucho que tú nos das. Queremos dejar este tiempo en tus manos para que cada uno de nuestros corazones esté dispuesto y enfocado a dar, Señor, realmente el corazón. Queremos dejar este tiempo en tus manos. En el precioso nombre de Cristo. Amén. Bien. Va a estar pasando la voz mientras aparece el siguiente coro. Por su gracia.
Muy bien. Excelente, están cantando muy bien. Bueno, pasamos a la última canción, sí, y después vamos a orar. Agradecemos. Queremos agradecerte lo que nos permite cantar, porque podemos cantarte. Señor, tuvimos un tiempo de alabanza muy lindo, donde todos pudimos cantar, Señor, algo hermoso, Señor, que fue para tu Padre. Queremos ahora pasar al siguiente tiempo, en el que vamos a aprender algo nuevo de tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que a Lucas, Padre, para que hables por medio de él, para que podamos llevar una nueva enseñanza, Señor, a nuestros hogares. Dejamos el resto de la reunión en tus manos, en nombre de Cristo. Amén. Hola a todos, ¿cómo están? Bien, con calor, ¿no? Es un privilegio poder compartir una vez más con ustedes un domingo. Continuamos viendo en este mes, como comenzamos a ver, los atributos de Dios. Y en el día de hoy nos va a tocar hablar en cuanto a que Dios es poderoso. Cuando busqué en internet la definición de poderoso, me asombró que eran muy breves las definiciones que aparecían, ¿no? Aparecía como poderoso es aquel que tiene poder o aquel que es muy rico. Si ampliamos un poco más estas definiciones, si pensamos en alguien que tiene poder, que es poderoso, quizá podemos decir alguien que tiene mucho poder, que abunda en poder. Y cuando pensamos en alguien que es rico, ahí pensamos en aquella persona, quizás hoy en día si pensamos en las personas que tienen muchas riquezas o muchas posesiones, son aquellas que quizás tienen mayor poder sobre otros. Si pensamos en personas, tanto en personas como en países, son aquellos países que poseen muchas riquezas y posesiones son las que tienen mayor quizás poder ante otros países o otras naciones, ¿no? O mismo si pensamos en la antigüedad, en el tiempo de los reyes, también aquellos reyes que tenían muchas riquezas eran los reyes más poderosos, ¿no? Y cuando pensamos en estas características, estas definiciones de lo que es alguien poderoso, sin duda se asemejan
a nuestro Dios, que es el Todopoderoso, ¿no? Él es aquel que tiene que todo, si hablamos de poder, que tiene poder, es aquel que tiene todo el poder. Si hablamos de riquezas, de posesiones, Él es el dueño de todas las cosas le poseen a Él y Él es el poderoso por excelencia, ¿no? Gracias, Branco. Pero esto es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy, desarrollando en lo que es este Dios poderoso. Antes me gustaría que oremos una vez más, así dejamos este tiempo en las manos de Dios. Señor Padre amado, como te decía, Señor, muchas gracias por este día que nos regalas. Pedirte, Señor, por este tiempo, ahora, Señor, cual vamos a estar abriendo tu palabra, Señor, aprendiendo acerca de ti, Señor, de este atributo, Señor, de ti, Señor, sabiendo que tú eres un Dios poderoso, Señor. Ayúdanos también como cantábamos, Señor, a poder también conocerte más, Señor, poder conocerte un poco más, Señor, a través de este mensaje, que seas tú, Señor, hablando, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, a través de tu palabra, Señor, a cada uno de nosotros. Entonces te lo pedimos en el nombre de tu amado Señor Jesús. Amén. Muy bien. Vemos que el poder, si hablamos en cuanto a Dios poderoso, el poder de Dios en la Biblia se ve desde que comenzamos a leer nuestra Biblia, allí en Génesis 1. Si vamos allí a Génesis 1, versículo 1. Ahí vemos que dice, ahí va a salir en la pantalla, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y continúa, versículo 2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Un versículo más. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Entonces, ¿cómo vemos el poder de Dios a través de la Biblia? En primer lugar, lo vemos a través de la creación. Dice que estaba en el principio dice que Dios creó, ese Dios poderoso fue quien creó. Dice en el versículo 3 que dice que Él dijo que se haga la luz y fue hecha la luz, ¿no? Con tan solo su palabra, con ese poder, Él hizo de la nada, Él creó todas las cosas, ¿no? Y ya en primera instancia, al abrir nuestra Biblia, desde el principio podemos ver ese Dios todopoderoso, ¿no? Ese Dios poderoso, ¿no? Si hablamos, entonces vemos en primer lugar que vemos el poder de Dios a través de la creación, ¿no? Otros versículos más, ahí vamos a ir leyendo. Vamos a ir al Salmo 33. Salmo 33, versículo 6. Ahí dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Con tan solo emitir una palabra, con emitir aliento de su boca, Dios creó los cielos y la tierra y todos los que en ella hay, ¿no? Ahí mismo el versículo 9 también, del Salmo 33. Dice: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Con tan solo pronunciar su palabra, Él creó todas las cosas, ¿no? Por eso podemos ver su poder reflejado a través de esto. Un versículo más, vamos a ir ahora al Nuevo Testamento, Romanos, capítulo 1, versículo 20. Romanos 1:20 dice, versículo conocido también, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, ahí nos habla ya específicamente de su poder y su deidad, dice que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, dice, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Entonces nosotros podemos pensar, bueno, si pensamos en la creación del mundo, quizás muchas personas podrían decir: sí, pero eso es algo que pasó hace mucho tiempo, que Dios creó, y ¿cómo lo puedo ver a Dios hoy en día? Bueno, este versículo claramente dice que podemos ver ese poder de Dios a través de la creación misma. Todo lo que existe demuestra que existe un Dios inteligente que fue capaz de crear, no solo de crear las cosas, sino que también es Él quien sustenta todas las cosas, quien hace que todas las cosas tengan vida y que en el mundo en que vivamos todo tenga un orden y todo pueda ir bien, ¿no? Para que nosotros podamos vivir y que todo tenga bueno, vida y poder que es de Él mismo, ¿no? Entonces podemos ver en primera instancia también que vemos el poder de Dios a través de la creación. Si pensamos hoy en día en los científicos, quizás los científicos nos pueden hablar acerca de quizás del Big Bang, de
del evolucionismo, de la teoría de Darwin, muchas teorías, porque siguen siendo teorías, y que bien sabemos que no son verdad, que no tienen forma de poder explicarlas, pero porque la creación misma, como les decía, denota tener de que alguien, un ser superior, tuvo que haberla creado, ¿no? Es todo un diseño inteligente que tuvo que haber un ser superior, que es ese nuestro Dios poderoso, el cual creó todas las cosas, ¿no? Escuchaba también un comentario y veía que hoy en día también la ciencia sigue estudiando y tratando de ver cómo se creó el mundo y todo, y hasta hoy en día se comenzó a plantear la idea también de un diseño inteligente, ¿no? Entonces tarde o temprano, como dice el versículo ahí, mientras más sigan investigando y demás, todo lo va a llevar a conocer a ese Dios grande, creador de todas las cosas, ¿no? Que él, de hecho, de lo que no se veía, él creó todas las cosas. No solo podemos ver a Dios a través de la creación, sino que podemos ver el poder de Dios a través de sus posesiones. Como les decía al principio, Dios, Él creó todas las cosas y por lo tanto también todas las cosas le pertenecen a Él. Él es el dueño de todas las cosas cuanto existen, ¿no? Vamos a ir a Deuteronomios, capítulo 10, versículo 14. Deuteronomios 10, 14 dice: He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ella. Ahí claramente nos dice que todo cuanto existe, todo en los cielos y en los cielos de los cielos, si pensamos en la magnificencia también de lo que es el universo y demás, todo son de Dios, todo es de Jehová, ese Dios todopoderoso. Un versículo más que también nos muestra ese poder a través de las posesiones. Primera Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Primera Crónicas 29, 11 dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Entonces, ¿quién más poderoso que nuestro Dios? Quien, en cuanto a posesiones, si hablamos de posesiones, Él quien posee todas las cosas, ¿no? Él posee nuestras vidas, Él posee todo lo que existe, ¿no? Un versículo más, y de ahí vamos a ir ahora a Salmos, capítulo 24, versículo 1. Ahí vemos el Salmo de David, que también expresa esto. Salmo 24:1 dice: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahí está lo que les decía. Incluso nosotros le pertenecemos a Dios, ¿no? Siendo creación suya, somos posesión de ese Dios poderoso. No solo podemos ver el poder de Dios a través de la creación, a través de sus posesiones, sino que también podemos verlo a través de sus nombres. Porque si bien podemos hablar de los atributos de Dios, pero también podemos hablar acerca de los nombres de Dios. Dios durante toda la Biblia también se presenta con diferentes nombres, y también uno de ellos también habla de cuanto a este Dios todopoderoso, ¿no? Vamos a ir a Génesis, capítulo 17, versículo 1. A ver si le invito a alguno de ustedes que quiera leerlo. Génesis 17:1, bien fuerte. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Ahí vemos cómo Dios se presenta ante Abraham como el Dios Todopoderoso, que nos habla del nombre de Dios, el Shaddai. Es el Dios que significa el Dios Todopoderoso. Y ahí ya la palabra misma nos dice, no solamente es poderoso, sino que es todopoderoso. Nuestro Dios es todopoderoso. Este nombre se utiliza principalmente a los patriarcas de la fe, tanto a Abraham, Isaac, a Jacob. A ellos se les presentó como el Dios Todopoderoso. En otro de los libros en los cuales se nombra este nombre de Dios Todopoderoso, el Shaddai, muchas veces, unas 31 veces, es en el libro de Job. Y si hablamos, si les gustaría estudiar más en cuanto a este Dios poderoso, desde el libro de Job, es muy rico en cuanto a esas cosas, en cuanto a ver a ese Dios grande y poderoso, ya que en el libro de Job podemos ver también la grandeza de su poder, ¿no? Pero pensando un poco en este nombre, cómo se presentaba como el Dios Todopoderoso,
no solamente se le presentaba para presentar su nombre, no, sino que él, a través de ese nombre y la manera que se presentó, él hizo su obra a través de cada uno de ellos, ¿no? Si vemos a ver en el versículo, dice que Abraham era de edad de 99 años, era ya anciano, muy viejo, ¿no? Como nos dice ahí en Hebreos 11, 12. Vamos a ir a Hebreos 11, 12. Dice, por lo cual, también de uno, dice que él lo nombra así como, ese ya casi muerto, ¿no? Era Abraham de 99 años, lo nombra como un hombre ya casi muerto. Dice, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Qué hizo este Dios Todopoderoso? Hizo que de Abraham, un hombre ya casi muerto, pudiera nacer toda una descendencia, una nación, que es la nación de Israel, ¿no? Y el único que podía hacer eso con su gran poder era ese Dios, el Shaddai, el Dios Todopoderoso, ¿no? Y es ese mismo Dios que hoy tenemos hoy en día, ¿no? El Dios que todo lo puede, el Dios Todopoderoso que también puede hacer, como lo hizo con Abraham y con toda su descendencia a lo largo de la Biblia. Él puede fructificar tu vida, Él puede bendecir tu vida, porque es ese mismo Dios el cual mora en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo, ¿no? Y es el Dios que puede bendecirte en gran manera como lo hizo con cada uno de ellos, y a través de la Biblia podemos ver detrás de tantos personajes cómo Dios obró con poder y los bendijo en gran manera, ¿no? Dice que los multiplicó como la arena, como las estrellas, cosas incontables, innumerables. Así fue el poder de Dios para con Abraham, y así lo puede ser para con vos y para conmigo. O sea, también ese poder de Dios a través de este Dios Todopoderoso no solo se ve a través de que Él puede fructificar, sino que volviendo al libro de Job, pensando también en la historia de Job, vemos que Él también muchas veces, como todo fruto también, como dice allí, en Juan 15:2, vamos a ir a Juan 15:2, cuando hablamos de Dios, que hablamos del pámpano y que nosotros somos quienes debemos llevar fruto, dice ahí, Juan 15:2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice que lo quitará, ¿no? Y todo aquel que lleva fruto, dice Dios dice Cristo mismo, bueno, Dios dice que lo limpiará, dice ¿para qué? Para que lleve más frutos. Dios puede fructificar nuestra vida, pero también muchas veces Él va a tener que limpiarnos, Él va a tener que purificar nuestra vida. ¿Para qué? Con un propósito, que es el cual que llevemos mucho fruto. Y esto fue en parte lo que sucedió con Job, ¿no? Si conocemos la historia, vemos que Dios permitió a Satanás que Job perdiera todo, porque él lo perdió todo. Él perdió a su familia, él perdió sus riquezas, él perdió incluso su salud, porque cayó en enfermedad, una gran enfermedad, y aún habiéndolo perdido todo, en ese momento fue donde Job tuvo que pasar este proceso en el cual Dios tuvo que limpiarlo, purificarlo también, en donde Job comenzó a cuestionar a este Dios Todopoderoso de por qué le pasaban esas cosas. Y fue todo ese proceso que fue quizás duro y doloroso que lo llevó a Job a poder conocer a ese Dios Todopoderoso, a poder también reconocer que él era alguien vil, a poder arrepentirse. Y como les decía, el libro de Job habla en cuanto a ese Dios Todopoderoso en gran manera, ¿no? Vemos bien que conocemos la historia también que él se acercó a los amigos de Job y comenzaron también a consolarlo por medio de su sabiduría, de lo que ellos pensaban. Y uno de los versículos dice ahí en Job capítulo 5, versículo 17. Job 5, 17. Dice uno de sus amigos, dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Dice que Dios también castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y luego en el versículo 25 dice, asimismo, echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu pueblo como la hierba de la tierra. Dios también puede llegar a castigarnos o por así decirlo, como hoy también nombraba en la cena también Jonás Walter, como nombraba también a que Dios también es un Dios que castiga, pero no porque sea un Dios malo, sino que es un Dios que también
quiere limpiarnos, quiere purificarnos para que nosotros podamos llevar más frutos. Así lo hizo con Job. Él castigó y conocemos la historia que al final, luego de todo ese proceso doloroso, él también lo fructificó en gran manera y le dio aún el doble de lo que él tenía al principio, ¿no? Lo fructificó en gran manera, ¿no? Entonces Dios es poderoso para fructificarnos, pero también para limpiarnos, para purificarnos, para quizás muchas veces tengamos que pasar por momentos dolorosos en los cuales Dios nos prueba y hace de nosotros que podamos conocer. Pues son en esos momentos en los cuales donde quizás muy difíciles, en los cuales nos cuesta ver a Dios, pero es en donde Dios nos prueba y nos hace ver que Él es el Todopoderoso, que Él es el está en el control de todas las cosas, y que nos lleva a decir como Job, quien en ese momento llegó a decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, de poder llegar a ver a ese Dios por medio de lo que nos esté pasando, de poder conocerle más, y como dice su palabra, de poder limpiarnos y poder llevar más fruto, ¿no? Por eso eso es algo muy importante también a tener en cuenta, de que muchas veces Dios nos va a hacer pasar por esas cosas para que nosotros podamos conocer de su poder y podamos ser bendecidos también, ¿no? Ahora no solo lo vimos a través de la creación, lo podemos ver a través de sus posesiones, a través de sus nombres, podemos ver el poder de Dios a través de sus posibilidades, porque si hablamos de poder, hablamos también de posibilidades. Y como bien sabemos, Dios también, no hay nada imposible para Dios. Él todo lo puede, ¿no? Como dice allí en Jeremías 32:27, vamos ahí. Si alguno quiera leerlo, Jeremías 32:27, en voz alta, fuerte. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Ahí vemos a Jehová mismo, Dios mismo hablando y diciendo: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Otro versículo más, muy conocido, Lucas 1:37, lo nombro ahí, dice: porque nada hay imposible para Dios. Mateo 19:26. Dice: y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y ahí vemos claramente que la Biblia nos declara que Dios, no hay nada imposible para Dios todo le es posible, porque Él es el único Dios todopoderoso. Pero ahí quizás muchas veces podemos llegar a pensar que hay una contradicción, pero también, así como Dios todo lo puede, Dios es poderoso, también tiene otras características, como que Dios, por ejemplo, Dios es santo, Dios es inmutable, y hay cosas en las cuales Dios no puede hacer, ¿no? Porque si pensamos, por ejemplo, si nos preguntamos, ¿Dios puede pecar? No, es imposible que Dios peque, porque Él es un Dios, de sus características, es un Dios santo, Él no puede pecar. Vamos a nombrar algunas cosas en las cuales que es imposible que Dios haga. En primer lugar, como les nombré recién, Dios no puede pecar, y dentro de no poder pecar, obviamente Dios no puede mentir, como nos dice allí en Números 23:19. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios no puede pecar, Dios no puede mentir. Les leo un versículo más, Hebreos 6:18. Hebreos 6:18 dice: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Bueno, y después continúa el versículo y dice: tengamos fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, dando a entender que todo lo que su palabra declara, todas sus promesas, todo lo que dice en su palabra es verdad, porque es imposible que Dios mienta, ¿no? Y es en él, esto nos trae confianza hacia nuestro Dios. Ahora no solo no puede pecar, no puede mentir, sino que también, como dice allí en 2 Timoteo 2:13, 2 Timoteo 2:13, dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Otra cosa que Dios no puede hacer, dice que Él no puede negarse a sí mismo, ¿no? No puede pecar, no puede mentir, Él no puede negarse a sí mismo. Y en último lugar, una de las cosas que Dios no puede hacer tampoco, ahí en Gálatas 6:7,
Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios tampoco puede ser burlado, ¿no? Porque sería quizás medio contradictorio decir que Dios es todopoderoso, pero que llegar a ser burlado por cada uno de nosotros o por alguien. No, no es así. Dios no puede llegar a ser burlado por nadie, ¿no? Entonces, viendo el poder de Dios a través de todas estas cosas que nos declara la Biblia, también me lleva a hacer otra pregunta. Bueno, Dios tiene ese gran poder, Dios es poderoso, pero ¿cómo obra ese poder de Dios a través de nosotros, a través de vos, a través de mí? ¿Cómo obra ese poder de Dios para con nosotros? Vimos en primer lugar, pensando en la creación, Dios tuvo el poder para crear al mundo, pero también tuvo el poder para crearte a vos y a mí. Y si hoy en día existimos y estamos acá, es porque Dios quiso que naciéramos, Él nos formó en el vientre de nuestra madre y Él decidió crearnos, ¿no? Él tuvo poder para crearnos. Ahora Él no solo tuvo poder para crear a cada uno de nosotros, sino quizás la muestra más grande de su poder fue que Él tuvo poder para salvarnos. Así es, para salvarnos del pecado, ¿no? Bien sabemos que por el pecado que había en nuestra vida, nosotros merecíamos una muerte eterna, una muerte separada de Dios, ¿no? Pero Él decidió enviar a su Hijo, que es Dios mismo hecho hombre. Dice que Él se hizo hombre. E incluso es increíble ver también como en la Biblia que Él dice que Él se despojó a sí mismo. Él dejó de lado ciertos poderes que podía llegar a tener en la tierra, siendo Dios hecho hombre. Él dejó de lado para hacerse hombre igual que nosotros. Y dice que Él habitó entre nosotros y padeció las mismas cosas que vos y yo padecemos. Él padeció hambre, padeció dolor, sufrimiento, cansancio. Él dejó de lado su poder para asemejárselo a nosotros. ¿Para qué? Para vivir en la tierra y para después, luego tomar nuestro lugar allí en la cruz. Él también, Dios, con su poder, hizo que Cristo cargara con el pecado de la humanidad entera, ¿no? Él cargó con todo nuestro pecado allí en la cruz y Él murió y pagó el precio que nosotros debíamos pagar. Pero también con su enorme poder, Él también resucitó, Él venció la muerte y Él resucitó y nos trajo vida. Y hoy en día, si nosotros creemos en Él, creemos en ese poder, hoy en día podemos, por su poder también podemos ser salvos y ahora podemos pasar una eternidad junto a Él en el cielo, ¿no? Porque Él tuvo poder no solo para crearnos, sino también para salvarnos. Y fue su muestra más grande de poder y de amor y de gracia hacia nosotros, ¿no? La muerte en la cruz y el vencer la muerte para que nosotros podamos tener vida y podamos tener una eternidad junto a Él. En la salvación misma se puede ver el poder de Dios. También allí Pablo en Romanos 1:6, un versículo muy conocido, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, el Evangelio mismo, la salvación, dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio, la salvación misma, es poder de Dios para salvación, ¿no? Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. ¿Alguno puede leerlo bien fuerte? Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora, Él no solo puede salvarnos, no es algo que Dios nos salvó en un momento y luego la salvación se pierde, o uno puede llegar a decir, bueno, Dios me salvó y después, peco y ya perdí la salvación. No, ahí nos dice claramente que Él puede salvarnos perpetuamente. Él nos salvó una vez y para siempre. Él tiene el poder para salvarnos, pero salvarnos para siempre. Fue allí en la cruz donde nos salvó, donde murió una vez y para siempre para salvarnos a vos y a mí y a todos los que creemos en Él, en su poder. Ahora ese poder de Dios lo podemos ver no solo también a través de la salvación, sino su poder actúa a través de nosotros sabiendo que Dios mismo mora en nosotros, ¿no? Dios, sabemos que es un Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el cual mora en vos y en mí. Dios está con nosotros desde el momento que decidimos creer y recibir a Él, recibimos al Espíritu Santo
Y Dios mismo, ese Dios poderoso del cual estamos hablando, es el que mora en vos y en mí. Y pensando en esto también podemos creer y confiar en ese Dios que no nos deja solo. Él no nos deja solo, Él está con nosotros, Él mora en nosotros. Si vemos un versículo más ahí en Efesios 3:20, que es un versículo también en el cual Pablo está orando por los efesios, y en una parte viene nombrando varias cosas, pero dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder que actúa en nosotros es el Espíritu Santo. Dios puede hacer posible todas las cosas cuanto nosotros querramos, siempre y cuando cumplamos con lo que los versículos previos dicen. Pero Él puede hacer todas las cosas. Me gusta cómo un comentario lo desglosaba este versículo para ver cuán poderoso es Dios, ¿no? Ahí nos habla de que Dios es poderoso. Dios es poderoso para hacer, dice. Dios es poderoso para hacer lo que pedimos. Dios es poderoso para hacer lo que pedimos o pensamos. Dios es poderoso para hacer todas las cosas que pedimos o pensamos. Es poderoso para hacer todas las cosas más de lo que pedimos o pensamos. Es poderoso para hacer todas las cosas mucho más de lo que pedimos o pensamos. Y es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Si lo desglosamos de esa manera, podemos ver cuán poderoso es nuestro Dios para poder llegar a hacer grandes cosas en tu vida y en mi vida, sabiendo que ese poder de Dios mora en nosotros, ¿no? Y quería terminar habiendo visto durante toda la Biblia y habiendo visto ese gran poder de Dios, sabiendo que Dios es todopoderoso. A mí me llevaba a pensar, desde el momento de pensar, bueno, Dios es un Dios creador, Dios es aquel Dios que pudo salvarme, Dios es ese Dios que mora conmigo. Todo esto nos debe llevar en primer lugar a poder confiar en ese Dios, ¿no? Porque es ese mismo Dios que hizo todas estas obras que podemos leer en la Biblia, el mismo Dios que actúa hoy en día en tu vida y en mi vida. Y esto debería llevarnos a humillarnos y a poder confiar en ese Dios, que no hay nada imposible. Tu palabra dice que no hay nada imposible para Él, que Él puede hacer grandes cosas. Aún quizás, y vos decís, bueno, si hablamos en cuanto a salvación, podemos llegar a pensar que existe algún pecado que sea insignificante que Dios no pueda salvar, o algún pecado que sea tan grande que Dios no pueda salvar. No, Dios puede salvarnos de todos los pecados. Entonces, no hay nada que Dios, no hay ningún pecado del cual Dios no pueda salvarte. Y por otro lado, si pensamos en los problemas o en las circunstancias que se nos presentan, circunstancias difíciles, si ponemos otra mirada en los problemas y decimos, no, este problema que estoy pasando o esta dificultad es demasiado grande. No hay ningún problema, ninguna dificultad que sea más grande que nuestro Dios todopoderoso, ¿no? Él es más poderoso que ese problema, que esa dificultad, y en Él podemos confiar de que Él puede sacarnos de eso, que podemos confiar en ese Dios poderoso, que como claramente dice este versículo, que Él puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros le pedimos. Solo resta que nosotros podamos confiar en ese Dios. Un Dios que con su poder también permite que nosotros no caigamos en tentación, ¿no? Muchas veces podemos llegar a ser tentados, pero también su palabra dice que Él tiene poder para librarnos de... Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dios hecho hombre, Jesucristo, como les dije, Él padeció las mismas cosas que todos nosotros, ¿no? En cuanto Él mismo padeció siendo tentado. También recordamos ese pasaje en el cual vemos que Cristo fue tentado por el mismo Satanás, ¿no? Él padeció tentación y Él conoce también por lo que nosotros pasamos cuando muchas veces somos tentados quizás a no confiar en Dios, tentados a pecar, tentados a desviarnos del camino. Debemos acudir a Dios porque es el único todopoderoso que puede socorrernos
en medio de la tentación, ¿no? Ahora no solo debemos llevarnos a confiarnos y a pensar en ese Dios todopoderoso, sino como dice allí, vimos al principio de la Biblia cómo Dios es poderoso para crear y hacer toda la creación, pero también allí en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 4:11, viendo a este Dios creador de todas las cosas, esto también debería llevarnos a nosotros, como dice allí en Apocalipsis 4:11, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto también debería llevarnos a glorificar y a honrar a ese Dios creador de todas las cosas, ¿no? Un versículo más, Éxodo 15:11, se los leo, dice: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Salmo 89:8 dice: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Isaías 50:10 dice: ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Quería terminar con este versículo: confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Cuando me tocó estudiar en cuanto al poder de Dios, me llevó a conocer más a ese Dios poderoso y me llevó a no solo a glorificarle y a honrarle, sino a poder confiar en aquel Dios en el cual, sin duda alguna, siendo el Dios todopoderoso, en el cual podemos confiar y apoyarnos en Él, sea cual sea la situación, sea en lo que sea que estemos atravesando. Él me llevó a confiar y me gustaría que nos vayamos de aquí confiando más en ese Dios en el cual no hay nada imposible para Él. Vamos a orar. Oramos. Señor Padre amado, gracias, Señor. Gracias, Señor, por ser un Dios poderoso, Señor, por haber creado este mundo, por habernos traído también a este mundo, Señor, habernos creado, no solo por habernos creado, sino por habernos salvado, Señor, sabiendo que también quizás con tu poder tranquilamente pudiste habernos destruido a cada uno de nosotros, Señor, por causa de nuestro pecado, pudiste hacer que todo lo que creaste desapareciera, pero no, en tu amor tú decidiste que nosotros seamos salvos y enviaste a tu Hijo, Señor, a morir en nuestro lugar para darnos, a través de tu poder, a través de la cruz, que nosotros podamos ser salvos, Señor, y podamos tener vida juntamente con Él, ¿no? Y hoy en día poder tener esa confianza en ti, de saber que tú eres el Dios poderoso, Señor, tú eres el quien está en control de todas las cosas, y que un día también, Señor, estaremos en tu presencia, Señor, y podremos también, con todos los santos, Señor, podemos glorificarte, Señor, a ti, Señor, y al Señor Jesucristo, quien reinará, Señor, sabiendo que Él que también todas las cosas existen por Él y para Él, Señor, porque fue por tu Hijo, Señor, quien creaste todas las cosas, Señor. Te alabamos y te glorificamos y te pedimos que nos ayudes, Señor, en nuestro diario vivir a poder confiar en tu poder. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Señor Jesús. Amén. Bien, muchas gracias. Omnipotente
Muy bien, antes de orar y terminar, sí, le doy el lugar a Wally y a Herencia para que hagan un anuncio y después oramos y concluimos. Bueno, Wally está sin micrófono, así que nada, es un anuncio conocido, ya lo conocen. Es volver a invitarlos nuevamente a la reunión de matrimonio que se va a estar organizando en un picnic, ¿sí? En una quinta con Marco Paz. Recordarles que faltan solamente 2 semanitas, es el sábado que viene, no el otro, así que no se olviden de reservar. Yo vi ahí algunas esposas que están todo el tiempo, no te olvides de reservar, los esposos que se olvidan, no quiero señalar a nadie. Bien, así que nada, recordarles, ¿sí? de la reunión de matrimonio, si quieren invitar a algún matrimonio también es bienvenido, ¿sí? La reunión, bueno, va a ser acá en Marcos Paz en una quinta, esta semana vamos a estar pasando la fecha. Recuerden que también el pago, ¿sí? La seña, la reserva de la quinta incluye lo que es el almuerzo, ¿sí? Dependiendo de la cantidad que seamos, vamos a ver qué es lo que vamos a comer. Así que por eso necesitamos que por lo menos unos días antes, ya los que señalen, los que reservaron, ya cumplan con el total, ¿sí? Recordar el precio ahora, entonces. 1.500 pesos por persona. Exactamente. Sí, algo que por ahí no es tan importante, pero por ahí para algunos es más importante, es que quizá Argentina juegue ese día. Exactamente. ¿No? La selección, no sabemos todavía, pero quizás juegue ese día. Si juega, el partido lo podemos ver en el lugar. Exactamente. Vamos a darlo todos ahí con el ministerio. Así que si juega. Así que también, bueno, eso suma, están invitados también a ver el partido todos juntos ahí en la iglesia, a los matrimonios de la iglesia de Marcos Paz. ¿Puedes venir si te casás? Vamos a ver. Bueno, nada, eso, están invitados y no se olviden de reservar su lugar, ya que el cupo es limitado, ¿sí? Hay capacidad solamente para 60 personas. Muchas gracias. Muy bien. Hay algunos que tienen 2 semanas para casarse y disfrutar del picnic. Muy bien. Oramos y concluimos con la reunión del día de hoy. Padre, te agradecemos, Señor, por el día. Te agradecemos por todo lo que pudimos disfrutar. Ahora queremos pedirte, Señor, que estés entre nosotros, Señor, por el resto del día. Queremos compartir también, Señor, un tiempo entre nosotros, Señor, entre hermanos, Señor, que somos una familia, Padre. Queremos agradecerte por lo que queda, Señor, de la reunión. Ya va a concluir. Y nos dejamos todo en tus manos, Padre. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Finalizamos.